El poder y el dinero marcan el rumbo de la humanidad. La ambición por controlarlos ha creado organizaciones secretas por encima de la ley y las normas internacionales. Su origen se remonta en algunos casos a las antiguas órdenes satánicas, y los grandes acontecimientos mundiales han pasado por sus manos. Bueno, fundamentalmente esto afecta a los más pobres. Los pobres del mundo, mayoritariamente hambrientos, son una amenaza para los intereses de las grandes potencias y de los tinglados multinacionales. Por tanto, hay que controlar la población. Y ya el señor Kissinger, uno de los grandes ideólogos de la Comisión Trilateral, del Consejo Federal de Relaciones y del Club Bilderberg, ya exigió en las políticas norteamericanas y ahora también a través de la ONU el que se controle la población, incluso promoviendo el aborto. Y ahí España juega un papel muy importante en torno a Iberoamérica. Por ejemplo, está Felipe González, que asistió a Bilderberg, Trinidad Jiménez, pertenece a la Comisión Trilateral, Javier Solana, estuvo en Bilderberg y luego dirigió la OTAN, o el señor Joaquín Almunia, y actualmente pues también el señor Bernardino León Gros, que lleva varios años asistiendo al club de Bilderberg. Es decir, la política de nuestro gobierno y del partido principal en España, el Partido Socialista Obrero Español, la dirigen hombres que están no al servicio ya de una internacional socialista, sino al servicio de la internacional neocapitalista. El poder y el dinero marcan el rumbo de la humanidad. La ambición por controlarlos ha creado organizaciones secretas por encima de la ley y las normas internacionales. Su origen se remonta en algunos casos a las antiguas órdenes satánicas, y los grandes acontecimientos mundiales han pasado por sus manos. La pregunta, que es la que corresponde en este momento, ¿son los acontecimientos mundiales producto del devenir humano? ¿Son las guerras, los conflictos o los acuerdos entre países solo obra de sus dirigentes o hay alguien más detrás? Aunque estas cuestiones parezcan propias de una novela de conspiración, como decíais, la realidad, según algunas investigaciones, podría superar a la ficción. Cada primavera, una caravana de limusinas negras se dirige a un hotel escogido por una organización secreta. Lo viene haciendo desde el año 1954, cuando por primera vez algunos de los hombres más poderosos del mundo se reunieron bajo el patrocinio de la familia real holandesa y del magnate Rockefeller en el lujoso Hotel Bilderberg, en Holanda. El objetivo de esta entidad, llamada Club Bilderberg, era fomentar la unidad atlántica, frenar el expansionismo soviético y fomentar la cooperación y el desarrollo económico de los países del área occidental. Al finalizar la reunión decidieron volver a reunirse cada año para debatir temas de alcance internacional. Según los expertos, el Club Bilderberg funciona según el sistema de círculos concéntricos. En el comité directivo se encuentran unas 40 personas, poderosos banqueros, hombres de negocios. Cada uno de ellos puede invitar a las sesiones a un par de personas muy selectas del mundo de la política y de la economía, con una premisa fundamental: nada de lo que se trate en estas reuniones debe trascender a los medios de comunicación. Nunca un medio, de hecho, ha podido entrar en ellas y, sin embargo, participan habitualmente los directivos de los grupos de comunicación más importantes del mundo, como Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa, o los directivos del Washington Post, del Wall Street Journal o de Financial Times. Entre los invitados figuran políticos españoles como, por ejemplo, Javier Solana, Joaquín Almunia, Esperanza Aguirre o Pedro Solbes, y empresarios como Matías Rodríguez de Inciarte o Emilio Botín, del Grupo Santander. Según los organizadores, los temas que se tratan son de carácter estrictamente privado, pero algunas tesis afirman que las decisiones que allí se toman afectan al futuro de la humanidad. Según el autor de una de las mayores investigaciones sobre este club, el Club Bilderberg, Daniel Stulin, de quien habéis hablado también, el club fue el artífice de la guerra de Kosovo, que se libró para apoderarse de la principal zona de paso de drogas del mundo. Son creadores de los movimientos de masas, de los fenómenos musicales y hasta culturales. Nada escapa a su control. ¿Se puede decir entonces que hay un grupo de élite que está por encima de los gobiernos nacionales? Pues eso, Daniel, ¿existe ese grupo de élite o no existe? Sí, existe y gobierna y manda. Es una cosa que muy poca gente entiende y desde luego mucho menos personas se dan cuenta que los gobiernos al final no mandan en nada más allá de la política local.
O sea, que gobiernan a los gobiernos. Son capaces de poner incluso a quienes van a gobernar. Poner y quitar a los presidentes y, por supuesto, hacer la política a corto y a largo plazo. ¿Tú no crees entonces que exista lo que llamamos generalmente democracia? No existe la democracia. La democracia es un concepto inventado por esa gente porque es una cosa muy, muy útil y cómoda para utilizarlo, para quitar y poner a las personas que tú quieres. Porque al final la democracia parlamentaria en el día de hoy está basada en tres cosas. Tienes el presidente, el Congreso o el Parlamento, que puedes quitar y poner dependiendo si montas o desmontas algún tipo de crisis. Y la tercera parte de toda esta historia, por supuesto, es el dinero. Y ahí donde está todo el... Estamos viendo ahora mismo, perdona, pero estamos viendo al príncipe Felipe de Bélgica. Estaba saliendo de Bilderberg, del hotel. Sí, es la reunión de, me parece, 2004 en Stresa, en Italia, cuando un medio de comunicación belga que se llama Le Soir me hicieron una entrevista, me preguntaron por la participación de este señor, el príncipe heredero del trono de Bélgica. La familia real salió al paso y negó rotundamente que este señor participó en las reuniones hasta la semana siguiente, cuando salieron estas fotos mías, si tú estás viendo ahí tiene una etiqueta, pone Bilderberg y pone su nombre y su carita, y no tiene nada más que reconocer que es efectivamente el príncipe Felipe, formaba parte del Club Bilderberg. Y la semana siguiente en el Parlamento belga todo el mundo quería saber exactamente por qué este señor está acudiendo a las reuniones del club a costa de los ciudadanos. Tenemos más cosas, tenemos ahí a la reina de Holanda. Sí, esta es la Beatriz de Holanda, la hija del fundador príncipe Bernardo. También va con frecuencia al club. Va todos los años, es una de las mujeres más fuertes y más poderosas del mundo y por supuesto una de las más ricas. Esta es la reunión también de 2004. La verdad es que mucha gente pensará, necesitamos pruebas. Es verdad que las pruebas fotográficas son estupendas, ¿no? Y nos vienen muy bien para decir efectivamente existen. Pero ¿dónde están las pruebas escritas? Porque a lo mejor son meramente invitados y no forman parte del club, del centro, del cogollo del club. La información, todo el acceso a la información que tengo viene directamente de todos los servicios de espionaje del mundo, tanto la KGB, la CIA, el Mossad israelí, el FBI, RCMP canadiense. Y entonces es una red de personas que se llama a metagrupos, que se dieron cuenta que si dejamos el poder en las manos de esa gente que son al final fanáticos, acabaremos muy mal. Entonces hay muchísimas personas a nivel casi subrepticia que trabajan dentro de los servicios de espionaje y que están moviendo los hilos y están haciendo todo posible para que este tipo de información con todos sus pruebas y documentos salga a la luz. Y estos documentos, muchos de ellos cito y de hecho pongo en mis libros. Es una foto muy interesante, es la foto del año 2005 en Alemania, en Rotterdam. Bilderberg es una reunión súper secreta de la gente más poderosa del mundo. Sin embargo, nadie nunca jamás habla de las reuniones y sin embargo no tiene ningún sentido. Imagínate si 120 de las personas más famosas del mundo de Hollywood o los periodistas o los atletas o gente de la moda se reunieran en un hotel protegidos por los servicios de espionaje. Pregunto a mí mismo. Tendría una influencia mediática enorme. Y me gustaría saber, seguramente los medios de comunicación acudirían para ver de qué están hablando los 120 deportistas más famosos del mundo. Y sin embargo, cuando esa gente más poderosa del mundo que mueven los hilos de poder se reúnen en un hotel, no hay ni un medio de comunicación que está informado, salvo yo que voy con mi cámara de paparazzi. ¿Y vas tú solo, Daniel? Voy yo solo. Fíjate las fotos. Esto es la foto de arriba es Italia, de abajo también Stresa 2004. Una reunión de acuden todos los presidentes de países europeos, presidente de Estados Unidos, de Canadá, los primeros ministros, los banqueros centrales, los 50 top consejeros delegados de las empresas más grandes del mundo, toda la realeza europea, aparte los principales medios de comunicación, entre ellos Juan Luis Cebrián de Grupo Prisa, están ahí en un mismo sitio al mismo tiempo y no hay nada en ningún medio de comunicación de habla de esta, fíjate lo que estoy, es una barbaridad. Ahora hay una pregunta que yo te tengo que hacer clarísima y es no solamente si esto tiene influencia a nivel global, sino a nivel de esa persona que nos está viendo en un pueblo de Navarra y que dice, bueno, ¿y esto a mí me repercute de una forma directa o no me repercute? Muy bien, sí, sobre todo si esa persona acaba de perder su vivienda a coste de la crisis que estamos viviendo, el desplome financiero inmobiliario. Al año 2005 y 2006 ya yo, después de las reuniones del club, ya avisaba a la gente lo que pasaría en España el año 2008 y 2009, donde habrá un desplome financiero inmobiliario. ¿Eso lo escribiste tú en qué libro? Esto lo escribí en el año 2006.
publicamos en 2006 en mi segundo libro Los secretos del Club Bilderberg, y una foto de Matías Rodríguez Enciarte, consejero delegado o vicepresidente del Banco Santander, saliendo de la reunión de Canadá con una carpeta azul donde se detallan los planes macabros del club de hacer que se desplomara el sector inmobiliario en España, y por supuesto lo hemos vivido. Y fíjate la cantidad de seguridad que tenemos en estas reuniones privadas. La arriba es Alemania, los servicios de espionaje del país, las fuerzas especiales recorren el hotel entero para asegurarse que no hay ni bombas, ni trampas, ni aparatos de escucha electrónica. En el fondo lo que quieren es, para tener muy claros los objetivos, tener un control de la sociedad, tener, digamos, como la gran masa muy bajo ellos. Es decir, tú estás hablando del concepto de gobierno mundial, pero no gobierno mundial en el concepto de un nuevo orden mundial, sino más bien un concepto de una empresa mundial S.A., donde por encima de los gobiernos hay banqueros y gente con muchísimo dinero. Entonces al final es control. Y como decía hace muchísimo tiempo un muy amigo mío del Banco Mundial, no todos los que están en estas instituciones muy importantes son malos, muchos de ellos se han visto la luz y están de nuestro lado, nos están ayudando a sacar todo esto a la luz. Me decía hace muchísimos años, decía, si tú quieres entender cómo funciona Bilderberg y otras sociedades secretas, tienes que entender cómo funciona el dinero